Gracias a todos por acompañarnos y los quiero invitar hoy día en este programa a un viaje. ¿Quién no fue cuando joven o nos sigue yendo a veces como mochilero a esa isla mágica que es Chiloé? Esa isla única en el mundo, la isla separada de nuestro continente donde los españoles resistieron más tiempo que en el resto del territorio. Isla de brujos, de mitos, del curanto, de comidas, de iglesias. Una isla llena de historias que supo preservar sus tradiciones, pero que ha sufrido también el impacto de la, entre comillas, civilización. Las salmoneras, la transformación de Kemchi en una suerte de lejano oeste, la prostitución de la cultura según algunos, la pérdida de las raíces, el mall de Castro, la gran aberración arquitectónica que se comenta a nivel mundial. Pero, ¿cómo llegar a conocer Chiloé realmente a fondo? Y para hacer eso pensé que no era ni un político, lógicamente. Los políticos normalmente hacen discursos sobre los lugares, ya hablan de la provincia, pero no hablan desde adentro del corazón la mayoría de ellos. Tampoco un antropólogo, desde una mirada teórica, aunque sería posible, un sociólogo. Y pensé, tal vez son los poetas, los únicos, los verdaderos guías que nos permiten conocer a fondo un lugar, un territorio. Alguien dijo una vez, habla de tu aldea y serás universal. La poeta, la profesora que tenemos hoy día aquí en la mesa, sentada en la mesa de una belleza nueva, es una mujer que ha resistido desde la provincia, que ha permanecido como muchos en el corazón más profundo de Chile, haciendo poesía, enseñando literatura y también luchando para que esa identidad de Chiloé no se pierda. Quiero darle una calurosa bienvenida a la poeta ganadora del Premio Altazor 2013, Rosabety Muñoz. Bien, Rosabety, gracias por estar aquí en Una Belleza Nueva. Hola, Cristian, buenas noches. ¿Cómo estamos? Contenta también de que vuelva al programa. Yo creo que mucha gente está en esta misma situación, ¿no? ¿Y nos ven en De Chiloé alabar. o no? Yo creo que sí, sí. ¿Sí nos ven? Sí. Oye, yo quería partir, Rosabety, con un poema tuyo que es Metalki, que está incluido en tu libro Hijos, y que dice, navajuelas, machos y hembras, cangrejos, cochayuyos, hasta piedras guardaré, para contarte de la isla cómo era antes de los depredadores. ¿Cómo era antes de los depredadores? Por eso te traje yo aquí a Una Belleza Nueva, Sí. para que tú nos cuentes cómo era esa isla. Tengo entendido, Rosabety, que bueno, tu infancia ocurrió en el Chiloé más de adentro, de las islas, y quiero que me cuentes un poco, que cierres los ojos, que los cerremos juntos y nos digas cómo era ser niño en Chiloé antes. Claro. En realidad hay que hacer primero, yo creo, una salvedad de que la memoria tiene esta elasticidad, ¿no? Que permite que uno recuerde lo que realmente fue, pero también una parte de lo que uno hubiera querido que sea, mezclada, ¿cierto?, con aquello que queda como sedimento en la memoria. Es interesante hacer esa distinción porque yo viví gran parte de mi infancia y de mi juventud, de primera juventud, en distintas partes de Chiloé. Por la profesión de mi papá, en realidad anduvimos viviendo en Alcagüe, en Ancud un par de veces en distintas épocas, y en islitas más pequeñas como Quenac. Entonces el Chiloé que yo conozco y del que tengo reserva, yo creo, es el pre-electricidad en No una había luz isla eléctrica. donde, claro, el Claro. motor se prendía a ciertas horas de la tarde solamente, y yo creo que la potencia, porque uno también convierte algunos lugares en simbólicos, como anclas, desde las cuales, ¿cierto?, uno puede establecer una historia y puede hacerla referencial también a otros momentos de la vida. Pero en Quenac, por ejemplo, el tema para cualquier niño yo creo que era un espacio de ilusión. Nosotros no teníamos un horario establecido de clase, por ejemplo, lo que yo recuerdo, sino que la ¿Había un profesor campana... rural solamente? Profesores, ¿Para claro, pocos una alumnos? pequeña escuela con profesores que hacían cursos cuarto y quinto juntos, segundo y tercero. Entonces, la escuela estaba en el centro del pueblo y tocaban la campana y uno iba a la clase. Y después las profesoras tocaban la campana, íbamos a un recreo y ellas se iban a su casa a hacer las cosas, el Claro. almuerzo, etcétera. Entonces estábamos todo el día disponibles. Pero mientras tanto en la playa, mientras tanto en el campo, jugando. Esa relación me imagino directa con la naturaleza, con el Con la paisaje. ¿Qué es lo naturaleza, que, si sí, tú cierras sí. los ojos, un recuerdo así entrañable, una imagen que sea como algo, tú hablaste de reserva, me fijé en esa Sí, palabra, casi como un sí. tesoro Un que guarda tesoro, la sí, memoria. sí, Ay, ¿qué sí. tesoro guardas tú de esa infancia? A propósito de lo que leías de las navajuelas, machos y hombres y todo, yo me acuerdo de la abundancia, de salir a mariscar como algo absolutamente natural, de las familias en general, no solo uno. En las noches con la lámpara Petromax por la playa,
que eran las lámparas estas a petróleo, con una... salíamos a mariscar así, familias completas, en hileras por la playa, son imágenes que quedan fijadas así. Y esa abundancia del mar ya no es la Ya misma no hoy. existe, no, por supuesto. Es decir, cada vez se tienen que ir más lejos los pescadores, los buzos, incluso salen de Chiloé y de los mares interiores y tienen que aventurarse más hacia la 11ª región y está cada vez más peligroso el tema de la pesca y claro, ha cambiado muchísimo el tema de Rosa los Betty, recursos. tú dijiste que en uno de tus versos dices que mi padre está como, esconde la cara detrás de mis poemas. Me llamó mucho la atención ese verso. Mi Sí, padre esconde la cara detrás de mis poemas. Tu padre era carabinero. sí, sí. ¿Cómo marca eso tu infancia también? ¿Qué recuerdos tiene del padre? En una isla donde pareciera que la mujer es más fuerte que el hombre. O en un Sí. Chile donde parece que la mujer es más fuerte que el hombre, ¿no? No sé si en Chile, pero en Chiloé que sí está claro, sí hay un matriarcado ahí firme, pero en sottovoce, porque Por debajo. claro, porque No se dice. en la parte, digamos, pública, Ujú. el hombre, ellas mismas se encargan de hacer que el hombre sea el protagonista, digamos, de los episodios, sobre todo en las tomas de decisiones, aunque sabemos que la que Que realmente la que tiene el toma poder verdaderamente poder es la mujer. Sí, sí. ¿Y cómo le dicen al hombre? Tiene un nombre especial en Chiloé. ¿El ajeno? El ajeno, ese nombre es extraordinario. El ajeno, buen nombre. Sí, Voy a decir sí, es interesante eso, porque por ejemplo muchas mujeres antiguas que en el lenguaje sabemos lo que es la palabra, ¿no? Y se concentra gran parte del sentido de la cultura y decir que los hijos sí son de uno, pero el hombre siempre es un ajeno, siempre es otro. Pero Y yo te lo otro preguntaba por tu interesante, padre, por la sí, impronta del padre, sí. la figura del padre, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que no creo que en general la familia, el entorno de donde yo venía, valorara mucho, ¿cierto?, el tema de la literatura, ni de que yo me dedicara a eso. Yo creo que ese es el padre que está detrás, en realidad, no es solo mi padre, persona física, sino que es una manera de ver la familia, de no estar cierto presente dentro de una carrera como esta, que yo desde chiquitita quería ser escritora y no parecía una carrera que fuera buena para una estudiante que era buena estudiante y todo. Que seguramente hubieran querido mi familia que sea otra cosa. Rosa Betty, yo estaba presentando recién el Chiloé, que de alguna manera parece que hubiera desaparecido. Se habla del Chiloé mágico, el que todos conocemos a través de las leyendas que aprendemos en el colegio, el imbunche, el curanto, que llega a ser casi ya una tarjeta postal a estas Sí, alturas. sí, sí, sí. Pero ese Chiloé mágico verdaderamente existe o existió, ¿y cuál crees tú por qué es mágico Chiloé, si es que lo es? Yo creo que sí existió en términos de, y todavía existe, sí, porque todo el imaginario de una manera de vivir, no estar aislado, ¿cierto? Tener que responder frente a la subsistencia y a la historia, digamos, tener que responder con los recursos que tiene una comunidad que está obligada, ¿cierto?, a vivir con el mar por un lado, ¿cierto?, y el cultivo de la tierra por el otro, todo muy precario, es decir, con mucho esfuerzo, ¿no? Y hacer esta mezcla entre la cultura, los chonos que vivían en la cultura indígena que estaba en Chiloé y después con la llegada de los españoles, lograr hacer la síntesis que hicieron, que es de la que somos nosotros hoy día, ¿no? Muchas de las costumbres provienen de ambos lados. El trasgo español, ¿cierto?, se parece mucho y el nombre es casi igual al trauco nuestro. Todo el imaginario que está construido en un entorno que es bastante cerrado, yo creo que ha hecho que las claves también, ¿cierto?, sean como mágicas porque se van respondiendo con los elementos propios de lo que tienen a su alcance y ahí forman una cosmovisión que es, yo creo que hasta los días de hoy todavía en el Chiloé profundo existe. Se habla que Chiloé, la cultura chilota es como una Chiloé una cultura de frontera. Y las culturas de frontera son muy creativas, donde Sí, sí. se cruzan elementos. Eso hace que tal vez el chilote, ¿cómo es el chilote en términos, así estoy hablando como característica? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su manera de ser? Que lo diferencia del resto de los chilenos continentales, digamos, incluso los chilenos del sur. Sí. El chilote, ¿qué características tiene así esenciales desde tu punto de vista, de tu mirada? Desde mi mirada yo creo que es bastante complejo. ¿Ya? El chilote es complejo. No es fácil de definir en dos o tres rasgos. Yo creo que también el tema esto de que componen la estructura mental, no solamente las bondades de vivir de la naturaleza, de querer siempre estar abierto hacia los otros, de entender a este ajeno, a este otro que es el continental y el que está afuera de mis límites más cercanos, también tiene una complejidad y una oscuridad y un abismo, ¿no?
como un espacio tan pequeño también, yo creo que los ciertos caracteres humanos se enquistan y hacen que sea yo diría que como bien visible la oscuridad también. Hay harto, Esa oscuridad aparece en tu poesía, sí, esa parte, digamos, que está escondida, que de repente está detrás de las casas, en esas luces que uno ve en pequeñas casas, en pequeñas islas, en pequeños pueblos, si uno llega en la noche. Y tú tuviste una historia que a mí siempre me impresionó mucho, y es que tú viviste en una casa de citas, es decir, llegaste a un lugar que había sido antes un prostíbulo. sí, Y ahí publicaste un libro que se llama Las sombras del Roselot, sí. y que me gustaría que me contaras un poco la historia, dónde fue eso, quién era el Roselot y qué significa vivir en una casa de citas o en una casa que fue Sí. casa de citas, ¿no? Una casa llena de historias, ¿no? Mm. Sí, en realidad eso estaba en Chiloé continental, en lo que fue Chiloé continental y que hoy día es una provincia aparte, que es la provincia de Palena. Mm. Estuve viviendo 5 años allí. Como tenía mis niñitos muy chicos, buscamos una casa grande y esta era la casa más espaciosa que había, una casa que había sido en algún momento un lugar de citas porque estaban haciendo la carretera austral y llegaban estos cuerpos militares Ujú. del trabajo, entonces siempre traían niñas que bailaban allí, toda una Ujú. casa que hasta tenía los focos en el piso del living ¿Ya? donde jugaban mis niños. Una casa llena de historias, llena de puertas Ajá, ajá. y yo creo que muy estimulante para ¿Y qué cualquiera te vivir pasó a ti en... con esa casa? Porque uno establece con las casas ciertas relaciones. ¿Qué Sí, sentiste sí, tú sí, en sí, esos sí. espacios? ¿Qué te pasó? Sí. ¿Mm? Yo creo que era, para empezar, el tema con el entorno para mí fue bien conflictivo en Chaitén, porque era un lugar muy bello, pero yo creo que como ciertas flores envenenadas, Mm. así que tiene, Ujú. que después podemos conversar de eso si Mm. quieres, pero Sí. un ambiente como opresivo de alguna manera, y dentro de esta casa estaba como los efluvios todavía, ¿no? Del encuentro que podía tratarse entre esta familia, esta dueña de casa que podría haber Mm. sido que hace su aseo, la Mm. cocina, las camas, una vida bastante doméstica y normal, sabiendo que hay como un sustrato en esa casa donde la ocurrencia del tema del eros y además, no solamente eso, sino que de un tema de violencia muy Mm. fuerte, estaba muy presente en las paredes, en todo. Y ese mundo, de alguna manera, un mundo que nunca tuvo una expresión, o sea, es un mundo que desaparece, se acaba esa casecita, se van los Sí, que trabajan en la carretera austral y queda esa casa, pero ahí quedan las voces, quedan, las voces, penan todavía esas exactamente, antiguas sí, mujeres. sí, Y hay un sí, sí. poema cortito que es muy bonito, que se llama Acecho, que me gustaría que lo leyeras, Rosabetti. Un poema sobre esta casa de cita, este Roselot. Este Roselot, acecho. Este caserío arremete mi estar. Acechan las bestias de la satisfacción. Aúllan bajo las tablas del piso, rasguñan las paredes. Respiro el espeso amargo de su acoplar. El espeso amargo de su acoplar. Tú empiezas a sentir casi las voces, empiezas a sentir las presencias. Y ahí entramos tal vez en una de las temáticas de tu poesía. Tu poesía hay bastante desolación, la sensación del paso del tiempo, del deterioro, cómo se va viendo el deterioro. Por eso el conjunto de tus poemas se llama Polvo de Huesos. Sí. Pero tú buscas dentro de eso, a pesar de esa, incluso en ese dolor, en el oficio de la prostitución, señales de luz, incluso señales de amor. Sí. ¿Cómo pasa eso y cómo te relacionas tú con ese mundo, Rosabetti? Parto de la idea que el corazón del hombre, digamos, es el Mm, mismo mm, siempre, y que lo que nos toca vivir son circunstancias vitales mm, diferentes nomás. Entonces, por supuesto, yo suelo tener mucha solidaridad o mm, mucha, como diría, apego, mm, ¿no? Con las manifestaciones del amor, mm, sean cuales mm, sean. Y yo entiendo que están en todas mm, partes y en cualquier espacio. ujú. Y entonces encontrarlas allí en esa casa no era nada de difícil. Tiene que haber vivido historias muy, muy profundas también. Cuando quise encontrar el nombre para ese libro tuve problemas porque no Mm, tenía no tuvo nombre, era mm. una casa, era donde el apellido de las hermanas que vivían allí, las dueñas de la casa. Y eso le puso porque en Puerto Montt hubo un puerto, o sea, una parte del puerto que Ujú. se llamaba Roselot y allí estaban Mm. las casas de Holgorio, digamos, sí. Coloqué un mapa aquí de Chiloé que nos acompaña Sí, y ahí uno ve claramente la insularidad. Se ha dicho que sí. Chile es un país insular, pero Chiloé es una Y isla dentro de la... dentro de una isla. Sí, ¿Qué sí. significa ser tan isla, digamos? Isla, isla, isla. Bueno, tiene sus privilegios Mm, también, además de lo clásico que hemos reclamado eternamente por el olvido institucional que ha mm, mm, significado el que no tengamos acceso, vías de acceso adecuadas, no tenemos hospitales mm, como corresponde, no tenemos universidad, nunca hemos mm, tenido
que todos los niños jóvenes tienen que salir de la isla para poder estudiar. Todos nos tuvimos que ir en algún momento. Somos siempre como una diáspora eterna en los chilotes. Y antes, más antes todavía, en el tiempo en que yo me estaba criando, cuando era niña, los hombres se iban todos de la isla, todos, tenían que ir a trabajar al sur argentino, a la Patagonia chilena, tenían que ir a las faenas de la Esquila, las mujeres pasaban muchos meses sin los maridos, ellas tenían que hacer las siembras, etcétera. Todo lo que sabemos de la cultura de Chiloé ha seguido, es decir, han pasado muchas décadas y sin embargo aún no tenemos, como digo, universidad, aún tenemos que ir a Puerto Montt para las especialidades médicas, por ejemplo, aún para cuando un niño se especializa mucho, un joven chilote tiene que salir de la isla porque no puede volver a trabajar a una isla que sigue teniendo servicios muy precarios, los tránsitos sociales y de trabajo son todos muy precarios. Ahí hay algo difícil de conciliar, porque había por un lado todo un movimiento que pide el famoso puente de Chacao, y hay otros que están en contra del puente. A ver, ¿dónde estás tú en esa idea de que el territorio hay que unirlo a través de un puente? Yo no creo que haya que hacer un puente. ¿Por qué? Porque no creo que a los chilotes nos sirva un puente. El puente en realidad, sinceramente creo que les sirve a los que están interesados en tener empresas, en hacer Chiloé de pasadizo, para tal vez pueda servir algo para el turismo, pero en general yo creo que los chilotes necesitamos otras cosas. Si nosotros nos preguntaran realmente a los chilotes que vivimos ahí el año entero y cuáles son las necesidades, primero que todo un hospital con todos los servicios, con todas las especialidades, necesitaríamos una universidad buena, estatal, ojalá, necesitaríamos otro tipo de conexiones, caminos de conectividad buenos, realmente expeditos que permitieran ir a todos los sectores. O sea, ¿tú crees que el puente es más bien El puente es una invención que usan los sí, chilotes para otro tipo de intereses? Sí, yo creo que es una invención. Y además el puente ya fue construido hace muchos años y eso lo saben también todas las personas que conocen algo de Chiloé. El puente más invasivo, el peor de todos, ya fue con la llegada de los medios de comunicación social, de una cultura que ha llegado a arrasar con los restos de nuestra cultura. Ahí entramos en un tema que es la devastación, sí, ¿no? Sí. La destrucción de esta cultura de la que hablábamos, donde era muy importante la comunidad, los valores propios, las raíces, el lenguaje, etcétera, las tradiciones, etcétera. Viene la destrucción y hay un libro tuyo que yo creo que de manera simbólica, pero también real, da cuenta de esto, que es el libro Ratada. Sí. Y tengo entendido que tú viviste esto tiene que ver con Chaitén. Sí, y me gustaría que me contaras brevemente cómo fue tu paso por Chaitén, digamos. Sí, ¿Ah? En realidad fue un paso bien conflictivo, diría yo, en lo personal, porque era un lugar bellísimo, pero realmente bello. Yo creo que sobrecogedora la belleza. Hay un libro que yo siempre comparo con Ratada, que lo escribió hace muchos años un sacerdote, donde hablaba de que en ese lugar era imposible el pecado, de tan bello y tan puro que era todo lo natural. Era un paraíso. Él lo vio así, además lo conoció con ojos de niño. Y a mí me impresiona porque lo que yo escribo es totalmente lo contrario, es decir, el pecado asomando casi junto con las cascadas y las flores y los helechos y todo. Yo creo que es conflictivo porque no se trata solo de Chaitén. Yo creo que el tema allí es que lo que le permite a uno vivir en una comunidad pequeña, como vivió yo durante toda mi vida, es que uno hace el ejercicio como del que trabaja un científico con el microscopio sobre el tejido enfermo. Es capaz de ver todo porque uno tiene el tiempo, la fijación, las oportunidades de mirar en una comunidad pequeña lo que está sucediendo al mundo entero en realidad. El microcosmo, el digamos, microcosmo. que da cuenta de todo el macrocosmo. Exactamente. Y en ese sentido el libro Ratada, claro, está dando cuenta más bien de un tiempo que solamente de un espacio o de un lugar. Hay un poema que me gustaría que me leyeras de este libro que se llama Tan enorme plaga. Brevemente me gustaría que me dijeras qué es lo que son las ratadas. Para los que viven en la ciudad no tienen ni idea, digamos, qué significa las ratadas. Claro, y aunque lo busquen en la Real Academia no van a encontrar no lo van la palabra. A encontrar, no, porque es una palabra acuñada, se trata de un fenómeno que se da cada 18, 20 años, donde se termina el alimento en los bosques, dicen, se seca la quila, entonces las ratas salen a buscar comida a los pueblos. Y se llena, y ya son invasiones de ratas en los pueblos. Cuando yo llegué a vivir a Chaitén acababa de terminar una, y yo conseguí videos, fotos, y es realmente impresionante, porque la gente idea todo tipo de formas de exterminio. Eso en sí mismo ya es súper inquietante. Y además que la idea de las ratas es como las ratas que escapan del naufragio, ¿no es cierto? Cuando empiezan a aparecer las ratas es por algo, ¿no? Sí, siempre una señal. Una señal, la cultura tradicional, me imagino, chilota,
Así como los piojos creo que son señal de pena, ¿no? Sí, sí. Creo que creían eso. Exactamente, sí, sí. Dicen que para el terremoto a mucha gente se le llenó la cabeza inmediatamente de piojos. Porque es la pena, el organismo que reacciona. Sí. ¿Y las ratas qué pueden significar, según tú, en este caso, para Chiloé, como símbolo? Yo creo que el símbolo del mal, la peste que está llegando, y la peste mirada como el abandono de la construcción más positiva de lo que tenía nuestra cultura. Yo no creo que todo lo de la cultura hay que conservarlo igual. Yo no soy conservacionista en términos estrictos de que haya que seguir trabajando con los mismos instrumentos de madera. Yo creo que los objetos, las herramientas, toda la cultura objetiva, digamos, es para ayudar, ¿cierto?, a que lo verdaderamente importante, que son los valores, es decir, de la cultura, se sostengan. Y en ese sentido a mí no me interesa con qué cosa se hace, pero que los valores como la solidaridad, por ejemplo, la relación que se tiene entre la vida y la muerte, la cosmovisión, esa sí se comparte. Y el poema, extraordinario porque la poesía de Rosabetti tiene una precisión, va al hueso con la palabra, es tan enorme plaga que me gustaría que la leyeras, sobre esta peste, esta ratada, símbolo del mal en Chiloé. Tan enorme plaga que las madres no dejaban salir a los niños. Perros y gatos se escondían, ponían paños húmedos en las puertas para que no entren las ratas. Se caminaba entre lauchas, se hicieron canales profundos para aislar las casas, tambores, hoyos con tiestos de cloro. En su agujero, la rata, peladura en el lomo, mira lado a lado, enferma también por la náusea del exterminio. Se comió a todos los suyos y ahora trepa por el respaldo de esta silla. Se comió todo lo suyo y ahora trepa por el respaldo de esta silla. ¿Y esto ocurría efectivamente en un pueblito en la zona de Chaitén o en Chaitén mismo? En Chaitén mismo, sí. ¿Y tú profetizaste o sentiste, porque los poetas tienen algo de profeta siempre, sentiste algo en Chaitén que auguraba esa catástrofe natural que iba a venir después, unos años después, esta que hemos conocido a través de la prensa, esa erupción del volcán y todo? Claro. ¿Estaba cargado ese lugar como para que ocurriera eso? Yo creo que estaba cargado y lo único que hice yo fue poner a disposición, ¿cierto?, toda la apertura con la que siempre estoy dispuesta yo a entender la realidad, porque Ratada fue publicado el año 2005 y 2 años después fue el tema del Chaitén, del volcán. Muchas señales que hay en el libro no se entendían por qué tenían que estar, sin embargo, después bastante claro. Una de las primeras son los 3 primeros versos, cuando dice: aquello que se azota en lontananza como un gusano partido en dos. En ese tiempo yo desde una barcaza no tenía por qué decir eso. Chaitén se veía como un conjunto unificado, pero hoy sí, hoy día está dividido en dos porque después del volcán el río, ¿cierto?, dividió en dos el pueblo. Entonces, esas cosas, yo no creo que haya nada tan fantástico. Lo que sí los escritores, los poetas, los artistas en general tienen, yo creo que es una mirada más sobre la realidad, que lo abarca de una manera más completa. Mientras más uno se ponga en disposición de entenderla, más va a poder comprender ciertas estas cosas que a veces ni siquiera las comprendo muy bien, sino que las uso y las siento. Los poetas tienen como las antenas limpias, las antenas parabólicas muy limpias, como dijo alguna vez el poeta alemán Hölderlin. Sí. Llegaron las ratas y ese libro se constituyó en un símbolo también de lo que está pasando en Chile hoy día. La cultura está en peligro, los valores que tú dices de esa comunidad, y el símbolo más fuerte es esta foto brutal que voy a colocar acá, que es la del Mall de Castro. Y vamos a dejar una pregunta antes de ir a tanda. Le vamos a preguntar a Rosabetti y le vamos a preguntar también a los telespectadores. Los castrinos aparentemente votaron a favor del Mall, o sea, los chilotes mismos. Sí. ¿Este mall es el comienzo de un progreso que va a ayudar al desarrollo de Chiloé o es la destrucción, el fin de ese Chiloé que tú has cantado en tu poesía? Vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos con Rosabetti Muñoz, poeta, profesora, resistente de la poesía en Una Belleza Nueva. No hay nadie que no se interese por la verdad. No hay ningún bípedo implume. Por eso levanto mi bandera, mi símbolo, desde Antofagasta hasta Estocolmo, en esta mañana súbitamente invernal. Entre todos los infinitos números, que no existen números que satisfagan esta relación. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles.
Estamos en una belleza nueva con Rosabeth Muñoz, poeta, profesora y dije antes de ir a tanda, resistente, porque de alguna manera el que permanece en la provincia, el que permanece en las ciudades de nuestro país, esas ciudades dejadas a veces de la mano de Dios, abandonadas por el centro, son verdaderos resistentes, son los que mantienen la presencia en el territorio, los que han creado una cultura y que muchas veces sufren el abandono del centro. Y la gran pregunta es, para romper ese aislamiento, ¿era necesario que llegara esto, este mall cuya foto vemos aquí en mi pizarra? Este mall que ha sido citado, el mall de Castro me refiero, como una de las aberraciones más grandes de la arquitectura contemporánea y que es mostrado en las distintas escuelas de arquitectura del mundo como una de las aberraciones más grandes, es la pregunta que yo dejé, se las dejé a ustedes, los telespectadores, pero también a Rosabeth, y quería que me la contestara. ¿Cuál es tu visión? Bueno, tú eres de Ancud primero que nada. Sí. Vamos a decir rápidamente que Ancud está aquí. En el norte de la Aquí isla, en el sí. norte está Ancud, ¿no es Primera cierto? ciudad de la Y isla, luego sí. Castro está aquí. A ¿no es 80 cierto? kilómetros. Está en el Primero, centro. siempre ha habido como una diferencia, Sí, un poco de pelea entre sí, los ancuditanos sí, y los y castreños. los castreños. Los A ver, ¿por qué castreños. esa diferencia? ¿De dónde viene? Yo supongo, hay muchas explicaciones al respecto, pero Ancud fue históricamente capital de Chiloé, capital político-administrativa, pero también una capital cultural. Allí estuvo la famosa escuela normal, que ya sabemos lo que fueron las escuelas normales en todas partes donde estuvieron generadores, ¿cierto?, de todo un entorno, no solo frente a la educación, sino que también a los cambios sociales, etcétera. Fuimos Puerto Libre, entonces había mucha llegada de barcos, mucha circulación de otras culturas también dentro de la comunidad de Ancud, y también, como digo, fue administrativamente capital durante mucho tiempo, por lo tanto, cuando empezó a cambiar, cambió para la dictadura militar, cambiaron la capital a Castro, entonces la rivalidad yo creo que tiene que ver con ese tipo de cosas, el protagonismo, quién es el que tiene el corazón de la isla, un ¿Y poco qué siente eso. una ancuditana cuando ve este mall de Castro? ¿Se ríe de los castreños? No, yo creo que no se podría reír uno de los castreños. A mí me parece triste para la cultura en general de Chiloé, sobre todo porque tal vez a esa foto le falta el contraste más brutal, que es que el mall es más alto que la iglesia de Castro. Todos le dicen la catedral de Castro, no es la catedral, porque la catedral es donde está el asiento del obispo, que sigue siendo Ancud. Pero en la iglesia de Castro, que es una de las más bellas de Chiloé, la grande, que siempre fue como la señal para los navegantes, para todo, tremendas iglesias y torres, el mall en perspectiva es más alto que la iglesia, y yo creo que eso tiene mucho que decir simbólicamente respecto de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que dice Es decir, simbólicamente para ti esto? ¿Qué simboliza esto? que nosotros estamos traspasados también por los mismos males que todo el resto del país y del mundo, en el sentido de que el consumo y el capitalismo ha llegado a ser tan exitoso, digamos, en su contaminación del cuerpo total del país, que también en Chiloé está la gente, hay mucha gente que ha votado porque quiere que el mall exista allá, que quiere comprar porque no quiere ir a Puerto Montt, pero hasta ahora tienen que ir a Puerto Montt al mall. Entonces, sí, uno no puede dejar de ver que hay una buena parte de la población de Chiloé que le está dando la espalda a su cultura, eso está claro. Y la pregunta es, ¿por qué el chilote le está dando la espalda a su cultura? Tengo aquí otra fotografía que voy a mostrar, no sé si a cámara, a una de las cámaras que me siguen por detrás. Otra foto que nos da una perspectiva tal vez mejor o distinta de la que teníamos del mall. Ahí se ve la iglesia, es impresionante, tienes razón, Rosabeth. Es impresionante en realidad. Sí, es muy impresionante. ¿Cómo esta iglesia queda, que es el símbolo de toda la cultura, de todo el mestizaje que se dio en Chiloé, de los misioneros, Sí, sí. queda reducida a nada al lado? Oye, los griegos hablaban de una cosa que es la desmesura, la hubris. Sí, sí. Hay algo desmedido en esto, Sí, sí. fuera de escala, ¿no? Sí, sí. Yo creo que porque tiene que ver también con las últimas décadas, el cambio de Chiloé ha sido muy fuerte, muy brusco. Se ha notado, así como en todas partes ha habido, claro, una transformación y ha ido bastante paulatina, de repente uno se va acostumbrando al paisaje. De pronto en la realidad tan pacífica, tan del ritmo natural que tenía Chiloé, ha sido como mucho más imponente tal vez los cambios. Es decir, una persona que fue hace 5 años va hoy y le cuesta mucho entender que... Reconocer qué pasó ahí. Reconocer Ahora, qué pasó allí, Lo claro. interesante es porque habrá miles de tesis, están escribiendo sí, libros. sí. Los poetas tienen esa capacidad maravillosa de ir al fondo de la esencia de las cosas. Y tú ya escribiste algunos poemas y yo la pregunta es ¿por qué pasó esto? Y un poema que yo recuperé en uno de tus libros, que es el poema Chuit, cuenta un poco qué le pasó a los jóvenes Sí. de Chiloé, y esto está en el libro de Hijos, Hijos. 1991. Sí. Antes de que lo leas, ¿es verdad que tus
te hiciste poeta mudando pañales, preparando la comida. ¿Cómo se hace una mujer en Chiloé poeta? Con todas las dificultades cotidianas, digamos, de toda mujer. El libro Hijos lo escribí cuando tenía 3 guaguas juntas prácticamente, tienen 11 meses de diferencia entre los 3. Pero antes yo te decía que desde que era niñita quería ser escritora. Mi modelo de vida era Gabriela Mistral. Así es. Ella era mi heroína. ¿Por qué era tu heroína Gabriela Mistral? Bueno, primero porque leí muchos poemas de ella cuando era niñita, aprendí a recitar muchos poemas de ella. Y porque cuando empecé a leer sobre su vida, todos los viajes que hacía, el representante de Chile, su dignidad, las fotos que vi, todo en ella me parecía que era, realmente la convertí en mi heroína. Después la he seguido leyendo mucho. Y claro, yo siempre quise ser escritora, así que, pero el libro Hijo está escrito casi entero, completo, en ese tiempo de pañales, de guaguas, de mamaderas y todo. Sí. Muy bien, entre muda y muda, algunos versos. Y entre ellos, la pregunta que te dice, ¿por qué? ¿Qué pasó con el chilote, con el joven del campo? ¿Qué ocurrió? Chuit, se volvió el hijo contra los mayores. Del pueblo llegó extraño, avergonzado del fogón y las siembras. No quiere sentarse a darle pan a los pollos. Buscan los viejos palabras para hablarle. Preparan el salón de las visitas. Juntan pesos para los nuevos gustos. Lo miran reconociendo alguna huella, cualquier cicatriz de las astillas del tiempo o picada de quiscales en las manos, y descubren que las tiene, cada marca de la infancia, que ellos, los otros, le miran en el pueblo con un poco de asco. Bueno, es bien impresionante y bien gráfico lo que dice tu poema. Primero es el hijo que se vuelve contra los mayores y que de alguna manera siente vergüenza de lo que él es, ¿no? Y usa una palabra que aquí me gustaría que la explicaras, que es la palabra quiscales, picadas de quiscales. ¿Qué son los quiscales, Rosabel? Los quiscales es una planta que está entre la arena y la tierra. Se saca un fruto que se llama chupones, pero para sacarlo hay que llevar unos palos grandes porque pican y tiene unas espinas que se quedan clavadas. Y en los chilotes tiene una de las características, lleno de quiscales. Las manos de picadas de quiscales. ¿Y hay ese como avergonzarse? ¿Eso ocurrió? ¿Qué pasó con los jóvenes de Chiloé? ¿Qué ha pasado con los jóvenes? Con las salmoneras, con todo esto, digamos. Sí, hay como hartas variables, es decir, muchos jóvenes eligen no estar en los campos. En las islas pequeñas, yo he recorrido varias de las islas pequeñas y ya no quedan jóvenes, hay pura gente anciana, pura gente mayor, porque los hijos se han ido y ya no quieren volver, ¿no? Aquí tendrían que volver otra vez a cultivar tierra, que cada vez es más difícil, ya no hay leña, que es la calefacción fundamental de las islas, agua cada vez hay menos. Entonces se van a las ciudades más grandes, Castro, Ancud, Quellón, donde hay pesqueras, y donde hay otros jóvenes como ellos que trabajan, ganan un sueldo a fin de mes. Cuando estaban en las faenas del campo no veían plata, sino que tenían todas sus necesidades resueltas, pero dinero, compra, consumo, no existía dentro de la cotidianidad común. Entonces, ahora tienen otra forma de entender la vida y tienen un montón de, diría yo, voladores de luces o seducciones, ¿no?, que el sistema les pone a cada rato y quieren tener, como todo joven del país hoy día, yo creo, zapatillas y teléfonos celulares, ultra generación, y quieren estar conectados. Por eso yo digo, tampoco es compleja la situación. Quieren estar en la línea, ¿cierto?, del país completo, pero por otro lado eso significa abandonar una forma de vida completa que se rige por otras leyes. Y hay toda una generación de jóvenes, sí, yo en eso tengo mucha esperanza, de chilotes que se han ido y que miran hacia atrás y vuelven y ven que ahí está lleno de contenidos otra vez y que quieren recuperar su historia, recuperar su historia. Rosabel, tú además eres profesora, junto con poeta eres una profesora, una gran maestra. ¿Cómo era Mistral? Un poco es análogo a tu historia, eres profesora del Liceo Domingo Espiñeira Riesco de Ancud. Sí. Y además has hecho un trabajo maravilloso, y es que has hecho unos talleres donde han salido otros poetas jóvenes, les has llevado la poesía a los jóvenes, tus niños creo que son entrevistadores, invitas a poetas a la isla, y ellos hacen como una belleza nueva, así como in situ, ¿no? Pero ellos mismos, y lo harán mejor que nosotros. Y me gustaría que hablara un poco de pedagogía, ¿qué significa hoy educar? ¿Qué cambios has visto tú en las nuevas generaciones? ¿Y qué significa ser profesora hoy, en el mundo de hoy, digamos? Yo creo que es una tarea durísima, porque hay un problema serio, primero del origen, desde la familia misma que ya no está educando, por lo menos en la realidad que yo conozco,
porque no puede, porque está trabajando la mamá, el papá, hasta la abuela, las tías. Todo el mundo tiene que sostener un sistema que está lleno de tarjetas, lleno de compras a plazo, etcétera. Entonces difícilmente están en un hogar y la escuela se ha convertido casi en el único espacio donde pueden llegar a ordenar o formar de alguna manera una forma de entender el mundo, de una cosmovisión, una entrega de valores, y además de la educación formal que uno supone que tienen que entregar contenido, etcétera. Eso fíjate que tú estás diciendo, le escuchaba el otro día a una profesora francesa que dice que en Francia hoy día el gran problema es que las escuelas públicas Sí. están siendo los hogares, porque las Exacto. familias están desintegradas por los problemas de la inmigración, etcétera, Sí, sí, sí. y la cantidad de suicidios entre los jóvenes, por lo menos en Europa, Sí. y las escuelas pasan a ser las casas, digamos. Claro, Y las claro. casas desaparecieron, es bien impresionante. O sea, hoy día, paradójicamente, los profesores tienen menos herramientas, a lo mejor, Sí. ante un mundo nuevo, pero tienen un papel doblemente Mucho importante. más importante, sí, mucho más exigente y es bien tremendo porque a tal punto llega el hecho de que es la casa, que están desde las 8 de la mañana hasta las 5:30, 6, a veces mucho más de la tarde, el día completo allí, comen allí. Y no hay espacios que uno pueda creer que, o sea, lo de la casa es una forma de decir nomás. Dentro de los espacios mismos no tienen nada que ver con un hogar. Si ahora tienen estos sistemas de locker, de salas que andan por los pasillos circulando, es todo muy, muy, muy adverso, muy, muy poco acogedor, ¿no? Entonces están como cada vez más solitarios los chicos y entregados a esto que es como virtual, ¿no? La felicidad es virtual. No está en los compañeros ni en las relaciones humanas cercanas, sino que en toda esta posibilidad que tienen global de cantidades de gente que conocen y que se supone que son amigos, pero a la hora de la verdad Sigue habiendo están soledad. más solos que nunca, yo creo. Están mucho más solos de lo que estuvieron antes, cuando está la familia extensa, cuando no siempre había una tía o una vecina o alguien que le iba a abrir la puerta, que podían ir a tomar once, que cuando salían de la escuela había un lapso entre que no estaban los padres o alguien. Hoy día hay todo un debate vocacional en el país profundo, digamos, pero me gustaría tomar un aspecto. Tú hablaste recién hiciste como un homenaje a las normalistas, de donde Sí, viene Gabriela Mistral. sí. ¿Qué tenía esas escuelas normales que fueron destruidas? Sí. También en el gobierno militar ocurrió eso, que Sí. empezaron a desaparecer y reemplazadas por escuelas de pedagogía de algunas Sí. universidades, junto con la desaparición de las universidades públicas o el Claro. empobrecimiento de estas. Pero ¿cómo eran las educadoras normalistas? ¿Qué es lo que tenían que podría uno recuperar hoy día en la pedagogía de hoy, que podría la pedagogía de hoy aprender de ellas, crees tú? Yo creo que en Chiloé quedó muy marcado, porque los niños, hasta los días de hoy, los niñitos chiquititos saben distinguir a quién le dicen profesor y a quién le dicen maestro. Ah, sí, eso es impresionante. Sí. Todavía le dicen ellos saben a quién decirle maestro. ¿Quién es un maestro? Un formador completo, que le preocupa que el niño, cómo viene de la casa, si está triste, qué le está pasando a los vecinos, al papá, en qué está trabajando los padres, que sabe todo esto, y no que imparte solamente una asignatura o conocimiento. Ese maestro era al que aspiraban los normalistas, al ser una persona que le interesaba un todo respecto de la comunidad, el niño y su entorno. Es decir, yo recuerdo que cuando era niña, las reuniones para que haya luz eléctrica, para que haya agua potable, se hacían en la escuela y las dirigía el profesor. Y el profesor invitaba a los papás. Es decir, una comunidad que aprendía a convivir con estos lazos solidarios, pero también que tenían estos ejes que además eran republicanos. Es decir, la escuela normal estaba percibida, formaba a estas personas que se iban a las comunidades y trabajaban con ese aporte que era fundamental para el Ahora, tú dijiste para el que había desarrollo. señales de esperanza, porque tú estás en contacto mucho con los jóvenes. Sí, Señales sí. de desesperanza y esperanza. Sí, Percibo sí. un poco en tus palabras. ¿Ah? Sí, sí, Una pues, mezcla, ¿no? A ver, ¿cómo percibe a los jóvenes hoy, a las nuevas generaciones? Tú los estás formando, haces talleres, eres muy activa, eres una profesora tremendamente activa. Esas profesoras que uno hubiera querido tener de profe castellano, ¿no sé? O sea, profe de lenguaje y comunicación, como se dice hoy. A ver, ¿cómo percibes tú a la gente joven, a las nuevas generaciones? A mí me asusta un poco porque, como digo, estos chicos que llegan, por lo menos los que yo conozco, que son de colegio público, primero que me interesa decir, de colegio público, que ha pasado en Ancud, como ha pasado en todo el país, la ley del sálvese quien pueda. Si yo puedo sacar a mi niño, lo saco y dejo de pertenecer a un tejido social, ya no quieren estar con los demás, por lo tanto el capital cultural se va reduciendo cada vez más. Ya no hay posibilidad, ¿cierto?, de hacer una convivencia donde se crucen, ¿cierto?, los distintos capitales culturales, que eso ya es muy grave en educación, muy grave. Entonces yo trabajo con chicos que están en el sistema público porque no han podido los papás llevarlo a ningún otro colegio privado. Así de terrible, porque muchas familias, porque no pueden, los dejan, o sea, no porque crean No en por la una educación opción, no es pública, una opción. no es una opción.
trabajo con niños y que tienen todo este tipo de problemas sociales gravísimos. Entonces, son chicos que están muy, pero muy abandonados a todo lo que les venga, ¿cierto? Son muy enajenados, diría yo, en general. Hay muchos niños muy enajenados, muy solos y muy perdidos. Y por otro lado, tengo esta percepción de que hay muchos chicos que se han ido, han tenido que salir, porque tienen que irse de la isla, y al mirar en perspectiva descubren todavía unos ciertos puntos de reserva de esa cultura particular, propia de Chiloé, y que les empieza a parecer su propia historia y su instalación allí como deseable. Como si tuvieran que instalarse en alguna parte, se instalarían allí. Todas las de reserva, no, hablamos de tesoro. Sí. A ver, nómbrame 3 o 4 reservas o tesoros que son propios de la cultura chilota y que no están en el resto del mundo, entre comillas, moderno o posmoderno, o el mundo actual, digamos, que sea entrañablemente chilote. Puede ser un objeto, puede ser una cosa, una Sí. situación, ¿qué? Bueno, por ejemplo, te iba a contar esto a propósito del mall, de una señora que leí una vez en un diario una carta que estaba enojada porque había ido a Chiloé y había ido a visitar unos cementerios donde habían estas casitas de los muertos y decía que la casa de los muertos le habían puesto zinc en el techo. Sí. Entonces yo le contesté con un artículo diciendo que a mí me alegraba mucho que le hayan puesto zinc, porque si un chilote vivo cree que su casa, el zinc va a evitar incendios, es más barato, el ruido de la lluvia se escucha decir, ay, y es mucho más barato, le conviene mucho más. Si su propia casa de vivo le pone ese techo, va y le cambia el techo a la casa de los muertos, la cultura está intacta. Porque ¿qué es lo que importa allí? Que sigue yendo a ver a sus muertos, le cambia el techo a su casa, lo va a visitar, le cuenta cómo está la familia. Es decir, la historia de cómo vive el tema circular entre la vida y la muerte me parece un valor extraordinario y que sigue estando allá. Todavía están los velorios en que importa mucho ir, conversar, tenerlo presente. ¿El velorio al de muerto todo Angelito el sigue tiempo. vivo en algunos lugares o no? Cuando No niños sé, no he mueren- ido hace mucho tiempo yo a velorios de Angelito, pero siguen siendo los ritos de la muerte muy importantes dentro de la cultura. Ese es un rasgo que a mí me interesa muchísimo. El de la solidaridad, que se da siempre y flota en cualquier parte. Ese sí que no necesita hacer campañas ni muy vistosas como se suelen hacer en la televisión ni nada. Es una solidaridad No, es espontánea, una- natural. Sí, diría Sí. natural, sí, y que florece todo el tiempo. Eso también está muy vivo y me interesa y yo creo que no es necesario hacer una parafernalia para que esté allí todo el tiempo. Y un sí. elemento vital de la cultura chilota es el tema de las santas. El santerío, la santería, que puede ser visto como superstición, pero también como riqueza cultural. Tú escribiste un hermoso libro de poemas que se llama La Santa, Sí. historia de su elevación. Sí. Y de alguna manera te metiste en ese mundo de la santería. ¿Qué es lo que te interesa a ti de esta devoción tan chilota por las santas, de vestirla, trasvestirla, colocarle trajes, etcétera, etcétera? ¿Qué ves en ello? A mí lo que me emociona es la fe de la gente, los feligreses. Eso es lo que me conmueve y lo que realmente me motiva a ir a las fiestas y todo, porque lo que todo el chilote sabe, y yo creo que mucha gente del país también conoce, muchas veces para pagar una manda y ponerle un vestido a un santo que son enormes, la gente deja de comprarse cosas, ropa para ellos, pero le tienen que poner a la santa prendas que ellos jamás podrían costearse, de terciopelo, de raso, las telas que Impresionante. usan, todo eso es maravilloso. Y visualmente, todo estéticamente es muy bello. Y es esa fe lo que hace que para mí estén absolutamente cargadas esas imágenes. Fundamentalmente es eso. Me gustaría que leyeras Ella carga recién nacidos, que es parte de Es como este bien poemario. terrible ese poema. Es un poquito fuerte. Sí. Bueno, si Ella quieres, escoge vos carga. otro en el último segundo de este bloque. A ver, dale, Eso. Rosa Betty, sí. Ella carga recién nacidos. La santa contrae las carnes a la hora de la uñada. Es el dolor que taladra. Se cuelan fríos, desamores. Ella misma carga recién nacidos, desorbitada, insuperable en la desgracia. Todos enfermos, tan abandonados, todos amorosamente muertos. Amorosamente muertos. Niños amorosamente muertos. Y ahí vamos a dejar planteado un tema que es doloroso, pero tú misma dijiste que no es tiempo de amarrar la lengua. Como poeta te metiste en un tema muy duro, que es un tema muy de Chiloé, que es justamente son los abortos, el abuso sexual, temas de oscuridad de Chiloé, pero que tú con una delicadeza que no tiene la crónica policial has logrado entrar en ella. Y eso es lo que te voy a preguntar para la próxima tanda. A ver, ¿cómo la poesía y la palabra puede
meterse en ese tema tan doloroso que es la muerte de los niños de manera diferente a como lo hace el periodismo. Y volvemos inmediatamente con una belleza nueva. No hay nadie que no se interese por la verdad. No hay ningún bípedo implume. Por eso levanto mi bandera, mi símbolo, desde Antofagasta hasta Estocolmo, en esta mañana súbitamente invernal. Entre todos los infinitos números, que no existen números que satisfagan esta relación. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. No es tiempo de amarrar la lengua. A veces la palabra tiene que decir cosas que son dolorosas, y sobre todo la palabra poética. Y estamos con Rosabety Muñoz, una poeta de Chiloé, de Ancud, ancuditense, quien no ha amarrado su lengua y que ha metido la palabra a veces en las heridas de Chiloé y también de Chile profundo. Y le preguntaba antes de ir a esta tanda comercial, y les preguntaba también a ustedes, ¿cómo la literatura y la palabra poética puede entrar en las realidades dolorosas y sombrías sin caer en el morbo en que caemos a veces los medios de comunicación? Y tú tienes ahí en tus manos un objeto que es un libro y que me gustaría que me contaras y fueras desanudando. ¿Qué es lo que tienes ahí, Rosabety? Este libro, bueno, iba a contar que tú dices, ¿cómo puede hablar uno de estos temas? Yo creo que escapando precisamente de la forma que lo han hecho. Este libro que se llama En nombre de ninguna, trata el tema de la muerte niña, le digo yo en general, porque habla de aborto, pero también habla de infanticidios y de muchas formas de la muerte, de la maternidad no deseada. Es un libro que está amarrado porque es un tema del que no se habla y es un objeto libro que hizo Ricardo Mendoza, el editor del Cultrún. Lo hizo uno por uno, tiene una bolsita de basura donde hay un niño Dios adentro, y que es una fotografía de Mariana Matios, el niñito Dios, y el libro está construido con puros poemas. Los primeros libros que él hizo a mano uno por uno estaban pegados con gasa quirúrgica. Ahora hizo solamente unos cuantos ejemplares de esto, porque es un libro objeto, precisamente buscando la belleza detrás de este tema Del dolor, tremendo. del dolor, claro. del horror. Sí. Primero vamos viendo la bolsita de plástico, eso es Sí, porque ahí... un vaso de basura. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que este libro nació de dos hechos bien concretos. Yo cuando hablo con estudiantes, porque este libro lo llevo mucho al liceo y hablo mucho con estudiantes, tiene dos hechos concretos de aparición. La realidad está llena de poesía, en todas partes está la poesía. Y yo recuerdo exactamente el día en que iba caminando por la calle Pudeto, que es Ancud, y un kiosco, el kiosco principal, tenía un titular de diario enorme que habían encontrado una guagua botada en un tarro basurero. Y en un tarro de la basura. Y entonces me indignó, me conmovió, no porque no haya escuchado de infanticidios antes o de abortos antes, sino que por el uso de la situación, por el morbo de ponerlo en titulares rojos, ocupando casi toda la página para llamar la atención, y porque estaba segura que al sistema y al diario y a todo le importaba muy poco lo que había detrás de esa historia en realidad. ¿Y qué es lo que hay detrás de esta realidad? Así, en breves palabras, Rosabety. Bien cortito, es sobre todo en esta sociedad media loca que tenemos, en que todo el día incita a los jóvenes al erotismo, están erotizados completamente por todos los medios. Cuando ejercen la sexualidad se les castiga por las únicas. Yo he tenido muchas estudiantes, alumnas que quedan embarazadas de niñitas, 14, 15 años, y tienen que asumir un papel para el que no están preparadas, para el que no tienen recursos, y entonces toman decisiones a veces que son tremendas, como decía un poeta amigo mío, niños que matan a otros niños. Todo ese tema tan brutal y tan tremendo, del que no se habla públicamente, no se hace educación sexual en los colegios, realmente educación como debería ser no se hace, y no se asumen estos temas. Todas las medidas son tangenciales y no aluden realmente al corazón del problema. Claro, un libro de poesía no viene a solucionar nada de eso, no es su intención tampoco, pero sí yo diría que estuvo en el origen de este texto. Y hay una historia que tú cuentas, bueno, hay una primera, no sé si está la fotografía del álbum, que dice, la de la foto, no, sí, es la misma que jugaba con su muñeca todo el día, ¿no? Sí. Y en la noche la arropaba para que no sienta frío ni miedo. Sí.
Se resistió a tirarla cuando perdió un ojo, siguió negándose cuando cayó sobre la estufa y se quemó el brazo de goma, y cuando quedó con una sola pierna. Es la misma, sin señales de pena, posa con los restos del recién nacido sobre los trapos con los que limpió el piso. O sea, la misma niña que cuidaba a su muñeca, la infancia se acaba rápidamente. Sí. Y ahí viene también el tema del incesto. Yo sé que tú tienes una particular mirada, un incesto que es castigado, el padre que se mete con la hija. ¿Cuál es tu mirada de ese incesto, que es tan brutal, tan atávico, porque viene de sociedades muy antiguas y tan presente en Chile hoy día? Sí, está muy presente. Yo no sé si solamente en Chiloé, yo sé que es un problema serio y social en Chiloé muy grave, pero son estos temas ocultos. Yo no sé cómo está el tema de las estadísticas al respecto, pero sí está enquistado en sociedades pequeñas, en sociedades que son como muy cerradas. Por eso decía delante que, claro, Chiloé está lleno de maravillas, pero también de impiedades, de terrores, de espinas, de cosas muy tremendas. Y una de ellas yo creo que es esta, el tema de la convivencia en espacios muy pequeños, hay islas completas de que son un par de familias solamente. Entonces hay muchos cruces allí que son muy violentos también. Entonces todo eso está tratado en este libro, escapando, ¿cierto?, del trato Crónica Roja, de todos modos. De hecho, fue tan fuerte lo que tratamos de hacer que con un grupo de amigos artistas, cuando escribí este libro, hicimos una muestra general con instalaciones, escultura, fotografía y pintura, donde todos hicimos un aporte respecto de este tema, o sea, un poco para sacárselo de las garras donde lo suelen tener los medios de comunicación. Al periodismo amarillista. Sí, sí. Hay un texto aquí que es muy hermoso y que da una suerte de señal de esperanza, que es: y esta es la Bernarda. Y me gustaría que leyeras ese texto y brevemente contaras la historia. Es que, claro, yo decía antes que uno de los hechos que motivó este libro fue lo del titular del diario, y el siguiente fue esta historia de la Bernarda, que es una amiga mía que es socióloga, que ella vio el mismo titular, pero ella hizo un gesto que yo creo que son gestos distintos. Yo escribí poesía, ella hizo un gesto político. Ella fue y pidió a esa guagüita para adoptarla, para que tenga una familia. Que había sido abortada. A la misma guagüita que encontraron botada en un tarro de basura. Le puso un nombre, hizo un funeral en Puerto Montt, fue muy bien, con globos blancos, le hicieron una tumba, muy bonito. Esa es la historia de este. Y leamos ese bellísimo y delicado texto. Y esta es la Bernarda. Ella leyó en el diario una noticia sobre el asunto de las guaguas botadas en basureros públicos y se le contrajo de golpe el vientre vacío. Reclamó en el juzgado al primer niño para acunarlo muerto. Le puso de nombre Aurora y lo enterró en un lugar sagrado para tener dónde ir a dejarle flores. La tumba que compró es amplia para que vayan llegando sus hermanitos. Es un gesto de reparación, que también ahí la palabra poética se mete en el dolor, pero también hace un gesto de reparación. La importancia de la palabra poética. Y tú eres una de las poetas, junto con otros poetas que se han agrupado en una suerte casi de movimiento espontáneo. Hay una antología que se llama Suralidad, Antropología Poética del Sur de Chile, que tú me acabas de traer recién al programa, editado en Puerto Varas, en Valdivia. ¿Por qué permanecer, a pesar de todo lo que hemos conversado, del dolor, del desgarro, el aislamiento, por qué un artista como tú, una poeta, que podría estar haciendo carrera literaria en Santiago perfectamente por la calidad de tu obra extraordinaria, ¿por qué permanecer en el sur? ¿Por qué resistir en la provincia, Rosa Betty? Bueno, hay muchas razones, en realidad razones que nosotros hemos conversado durante muchos años. Una de ellas es que todavía tiene mucho sentido lo que hacemos, nuestra palabra, en el desarrollo cultural del sur de Chile. Tiene sentido allí, tiene pertinencia, es decir, todavía uno puede hacer un aporte. La poesía que estamos diciendo no está desvinculada de sus lugares de origen. Todavía se nota mucho en la impronta allá. Otra razón que yo encuentro tremenda es que yo apuesto por una calidad de vida, primero que nada, es decir, la vida que uno lleva es el alimento para la poesía. Yo no creo en una obra así, tengo que tener una vida que realmente sea de una profundidad, de una densidad y de una consistencia. Y de una verdad, ¿no? De una verdad, de una autenticidad. ¿no? Que claro, y sobre eso es de lo que puedo escribir, también ese es un tema importante. Y el hecho de que uno no esté esperando siempre un reconocimiento del centro también muestra que no estamos hablando de carreras literarias, ninguno de nosotros, yo creo. Estamos tratando de escribir el sur de Chile. Y ese ha sido un trabajo en el que hemos estado involucrados todos. Gracias a todo lo que hemos hecho todos estos años, ninguno se cree como la voz de la provincia, sino que somos todos parte de un coro muy afiatado, yo creo,
algunos son solistas mejores que otros en determinados minutos, pero en realidad yo creo que para entender el sur, alguna vez van a tener que acudir a la poesía, como decía Jorge Telier, nuestro querido poeta, que es el guardián del mito, ¿no? Sí. Para eso estamos trabajando. Cuando termine esta fiesta, en la resaca, vamos a decir, ¿dónde miramos? Ahí está el capital. Cuando se caiga el mall, ojalá que se caiga algún momento, cuando se deshaga, nos cansemos de los malls se han muerto, vamos a volver con Telier a la poesía. Y tengo una foto de Telier, la voy a colocar arriba, el mapa de Chiloé. Yo sé que tú lo querías mucho, el gran poeta Lautaro. Y él decía, Rosabetti, creo que esto te interpreta, porque no importa ser bueno o mal poeta, escribir buenos o malos versos, sino transformarse en poeta, superar la avería de lo cotidiano, luchar contra el universo que se deshace, no aceptar los valores que no sean poéticos. Y creo que es el resumen de tu propia trayectoria. Muchas gracias, Rosabetti, por haber estado acá, por resistir con poesía desde el sur, como profesora, como creadora. Gracias por haber venido a Una Belleza Nueva. Gracias a ti, Cristian.